Amada iglesia, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien allá en casita, que el Señor los continúe bendiciendo inmensamente. El día de hoy vamos a tener un mensaje de la palabra directo al corazón de parte de Dios. Yo creo que usted ahí en casa cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pongo delante de ti este tiempo, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando directamente a nuestra mente. Que seas tú, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quien toque, quien transforme nuestra vida por medio de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy tenemos un mensaje que yo quiero que usted anote el nombre por ahí. Se llama Mueve la piedra. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido dificultades en nuestra vida, hemos tenido pruebas, tentaciones. Tal vez usted se ha quedado sin dinero, tal vez usted ha tenido una enfermedad, tal vez en su casa esté pasando algo, pero usted tiene que entender, y todos tenemos que entender, que Dios tiene el cuidado de nosotros en todo momento. Él nos guarda, Él nos protege, y Dios está en control de todas las cosas. Amén. Quiero que vayamos el día de hoy a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11. Voy a estar leyendo en Reina Valera del 60. Juan capítulo 11. Amén. Recuerde compartir la transmisión para llegar a muchas más personas. Y si usted tiene una petición de oración, la puede dejar en el live para que nuestro ministerio de intercesión esté orando y clamando a Dios por usted. Juan capítulo 11. Dice así, leeré los primeros 3 versículos. Dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora bien, Lázaro, hermano de María y Marta, estaba con una enfermedad. Ellas simplemente llaman a Jesús, quien era su amigo, quien era su maestro, y le dicen: hey, Jesús, Lázaro está enfermo, necesitamos que vengas. Al parecer era una petición muy sencilla, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros en algún momento, cuando tenemos una prueba, un problema, una dificultad, en oración clamamos a Dios. Le decimos: hey Dios, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú nos sanes, que tú nos ayudes con las finanzas de la casa, que tú nos ayudes a hacer tal cosa. Es normal cuando estamos en una prueba o una dificultad poder clamar por ayuda, ¿verdad? Dice el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Algo importante con esto es que Jesús entendía cuál era el fin de esta prueba, de este propósito, o sea, cuál era la idea de la enfermedad de Lázaro. Recordemos que las cosas pasan porque Dios es el que lo permite. Y Dios sabe cuál es el propósito de las pruebas. Dios sabe por qué pasan las cosas. Jesús le dice a sus discípulos, le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿verdad? Dice el versículo 5. Versículo 5 dice: y amaba a Jesús a Marta su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. ¿Alguna vez usted ha pedido ayuda a alguien? Ay, venga, que necesito que me ayude con X cosa. Y la gente más bien como que pareciera que no le interesa. Como que, ay, es que me agarró tarde, algo pasa. Usted sabe qué es la cara de los discípulos. Imagínense esto. Jesús les dice: esta enfermedad no es para muerte, es para gloria del Hijo de Dios. Pero me voy a quedar 2 días acá. O sea, no voy a ir todavía. O sea, Lázaro está enfermo, pero todavía no voy a ir. No, todavía no. Yo me imagino la cara de esta gente. Decir: pero Jesús, el que ama, o sea, Lázaro está enfermo, Lázaro te necesita. Y Jesús: me va a quedar 2 días más. Imagínese usted
¿Qué hubiera pensado Marta y María si se hubieran dado cuenta que adrede Jesús se queda 2 días más? Díganme si usted no le hubiera dado cólera. Claramente que a todos nos daría cólera. Que tal vez ocupamos ayuda de alguien y más bien se queda, ¿verdad? Pero eso tiene un propósito. Hay una idea, hay un propósito de parte de Dios de por qué Jesús se queda 2 días más. Dice el 7. Vamos a brincar ahora al 11. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ojo a ese detalle. Cuando Jesús les explica, Él les vuelve a aclarar que sí, evidentemente Lázaro está muerto. Ojo el detalle. Aún no le han informado de que Lázaro ha muerto. Conste que la persona que vino a hablar con Jesús, lo que le dijo: hey, Lázaro está enfermo. En ningún momento le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto. Ok, eso es claro. No le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto. Jesús es el que le está diciendo a sus discípulos: Lázaro está muerto. O sea, tal vez aquí habían pasado ya los 2 días, estaban por irse. Y le dice: no, Lázaro sí está muerto. Y que dicha que ustedes no han visto que él estaba enfermo, que él murió, porque ustedes van a creer. Y como siempre hay alguien que está medio perdido en la conversación. Dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué tiene que ver esta frase? Yo siempre me he preguntado qué pensaba Jesús cuando Dídimo sale con esto. O sea, él viene hablando y aclarando que hay un propósito de parte de Dios en medio de esto, que ellos van a creer que él va a hacer el milagro. Y de la nada sale Dídimo y dice: ah, sí, claro, vayamos nosotros para que nosotros muramos también. O sea, ¿qué tiene que ver esta frase? Y es que siempre hay dídimos. O sea, siempre hay gente que no conecta la lengua con el cerebro en la iglesia. Siempre hay cristianos como hijos de Dios que están perdidos, que no entienden el propósito de Dios, que no les cae el 20, ¿verdad? Que no entienden cuál es el plan de Dios en medio de la prueba. Dídimo estaba en otras. Esa frase no tiene nada que ver, es completamente incoherente. Siempre hay dídimos. Siempre hay gente que no entiende que Dios está en control. Siempre hay gente que no entiende las palabras del Señor. Vamos a ir al versículo 17. Versículo 17 dice: y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ojo este detalle. Cuando Jesús llega, ya Lázaro tiene 4 días ya de muerto. O sea, el asunto estaba cerca, pero tampoco, o sea, duró 2 días en llegar, ¿verdad? 2 días en llegar. Se había quedado 2 días y 2 días más en llegar hasta allá. Imagínese usted la desesperación de Marta y María al ver que su hermano muere y que el Señor no ha llegado. Entonces Jesús llega y ya pasan 4 días. Dice el 19. Muchos de los judíos habían llegado donde Marta y María para consolarlas por su hermano. Era lo normal, lo obvio. Tal como cuando se nos muere un familiar, alguien que amamos, viene persona, nos manda un mensajito, llega a darnos un abrazo, su pésame, es normal. Vean lo que sucede. Aquí hay 2 reacciones importantes por parte de Marta y María. También hay una de parte de los judíos. Vamos a ver la reacción de Marta, que son los versículos del 20 al 27. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano, vean lo que Jesús le responde: tu hermano resucitará. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Marta: tu hermano resucitará. Pero Marta como que no está muy conectada. Vea lo que le dice en el versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dos cosas. Primero, Jesús le está declarando que va a resucitar a Lázaro. Uno. Dos, ella no entiende esta declaración. Jesús le hace una pregunta a ella. Jesús le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero la respuesta de Marta no tiene nada que ver con la pregunta. Ella dice: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. O sea, Jesús no le está preguntando: ¿crees que soy el Cristo? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees que he venido al mundo? Jesús no le preguntó esto. Jesús, ¿qué es lo que le preguntó? Que si cree que el que vive, aunque esté muerto, no morirá. Eso es lo que Jesús le está preguntando. O sea que mucha gente no entiende la palabra de Dios porque se desconecta de la misma palabra de Dios. Hay muchas personas que en oración se desconectan de lo que están diciendo. No sé si usted alguna vez le ha pasado que usted se sienta a leer un libro y usted comienza a leer, pasan 2, 3 páginas y usted no ha entendido nada. Mucha gente le pasa esto cuando está leyendo la Biblia. Muchas personas están leyendo páginas enteras de cualquier libro y cuando se dan cuenta no han entendido nada de lo que han leído. Porque no han puesto atención, tienen su mente en otra cosa. Es como cuando está en la iglesia y la gente, el pastor tal vez dice: ¿cuántos están dormidos? La gente ve porque no están conectados. ¿Verdad? Y tal vez uno lo hace jocosamente a ver si la gente está medio dormida, ¿verdad? Y nunca falta. Esto más o menos es algo así. Jesús le está haciendo una pregunta a Marta y Marta no contesta acorde a esta pregunta. Jesús lo que le está diciendo es: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella responde: yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el asunto con esto? Cuando yo no estoy conectado con la palabra de Dios, cuando yo no estoy conectado con lo que Dios me está diciendo, yo no voy a responder acorde a lo que Dios espera de mí. ¿Me voy a entender? Cuando yo no estoy conectado con lo que Dios quiere, cuando yo no estoy conectado con lo que Dios está hablando a mi vida, mi reacción va a ser totalmente diferente. Luego, versículos 28, 29 y 32. Aquí está la reacción de María, la hermana de Marta. Dice: habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Dice el 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez que le reclaman. Entonces, primero le reclamó Marta y le dijo lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y le dice María: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo es posible que las dos hermanas le reclamen por lo mismo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos que se supone que conocen a Jesús, que se supone que creen en Dios, que se supone que creen y conocen el poder de Dios y tienen mucho tiempo en el Evangelio, son los primeros que dudan del poder de Dios. Y eso es un problema con la iglesia cristiana. ¿Por qué no hay tantos milagros como hace 2 décadas? Porque hay mucha gente que tiene tanto tiempo en Cristo que han olvidado quién es Cristo. ¿Quién dice que no podemos tener otra vez milagros sobrenaturales en nuestras iglesias? ¿Quién dice que no podemos tener otra vez milagros extraordinarios, sanidades en las iglesias? Así como pasó tal vez en la iglesia de Azusa, que narra el libro de Azusa, que había como una gran nube adentro y que una persona tal vez sin un brazo cruzaba esta nube y salía con un brazo. No sé si usted alguna vez ha leído el testimonio de la iglesia de Azusa, que pasó hace más de 100 años. Si usted no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Milagros increíbles, avivamientos increíbles. O sea, una cosa, cuando yo sé y entiendo a cuál Dios le sirvo y en cuál Dios creo, es más fácil ver la mano de Dios en nuestra vida. Pero cuando yo dudo porque creo que conozco a Dios, es un problema. Porque sabe una cosa, la gente que se acostumbra a alguien cree que lo conoce y eso no es así. A Dios nunca dejamos de conocerlo.
A Dios nunca dejamos de conocerlo porque sus milagros son inmensos. Un detalle con esto, a veces pasamos sirviendo tanto tiempo en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. A veces pasamos tanto tiempo, tantos años sirviendo en la enseñanza, en la predicación, que es diferente. En las artes, tal vez en la música, en la danza, tal vez en el teatro, mimo, tal vez como mujeres, tal vez como maestros de niños. Pasamos tantos años sirviendo en la obra del Señor que nos hemos olvidado de quién es el Señor de la obra y qué representa Él. Versículos 33 y 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el 35, Jesús lloró. Este pasaje es muy emblemático, ¿verdad? Mucha gente dice, es que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Realmente no es el más corto. Pero sabe una cosa, muchas veces se ha mal enseñado que uno de los motivos por los cuales Jesús llora es porque todos están llorando porque Lázaro se murió, o porque Lázaro se murió y era su amigo, y él se siente mal y llora. Sin embargo, cuando yo leo el contexto, veo que desde los primeros versículos Jesús está asegurando, sin que los discípulos sepan que él ha muerto, Jesús le ha dicho, es que Lázaro se murió. Conste, a Jesús le dicen, está enfermo. A Jesús no le dicen, se murió. Y Jesús se lo asegura a sus discípulos. Él dice, es que dicha que ustedes no han visto nada porque van a creer. O sea, Jesús tiene todo planeado. Él no está llorando porque Lázaro murió. O sea, es que es parte del plan. Es parte del plan. ¿Qué es lo que provoca que Jesús llore? Es la falta de confianza de Marta y de María, que eran sus amigas, que eran personas a las que él les había enseñado. Era gente que estaba con él. Hay un detalle importante, muy, muy importante acá. Y es que Jesús cuando les asegura que él va a resucitar a Lázaro, ellas no entienden. Porque Jesús le dice clarísimamente en el versículo 23, tu hermano resucitará. O sea, yo estoy aquí y lo voy a resucitar. Eso es lo que viene a hacer. Pero ellos como que no conectan quién es el Señor. Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Un detalle importante. Si yo lo leo solo en Reina Valera y veo que dice, estaba conmovido, ¿qué me da a entender a mí? Estaba llorando, estaba muy sentimental, claro, él quiere mover la piedra, quiero hacerlo rápido, todos estamos llorando. Resulta que el original no dice eso. La palabra para conmovido en el original griego es embriomaumai, que significa ser movido por ira, amonestar con severidad, encargarse de algo porque estaba enojado. De hecho, Nueva Traducción Viviente lo traduce como que estaba enojado. O sea, cuando el versículo 38 dice que él estaba conmovido, quiere decir que Jesús estaba realmente molesto por la falta de fe de esta gente, por la falta de confianza de esta gente, porque le han reclamado y él está tan molesto que dice, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde lo enterraron? Él está muy molesto. ¿Cuántas veces a usted no se ha enojado porque la gente que se supone que lo conocen dudan de usted, hablan de usted y dicen, es que yo a usted lo conozco? Cuando lo reclaman por algo que ni al caso, Jesús le dijeron, si usted hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Ay, qué lindo. Dígame si no es molesto, si uno no se enoja cuando le dicen esto. Jesús estaba tan molesto que le dice, ¿dónde está la piedra? Dice el versículo, vamos a avanzar, versículo 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Aquí hay 3 cosas importantes. 3 cosas importantes. Lo primero, Jesús no mueve la piedra. Jesús manda a que la muevan.
Estamos hablando de que Jesús exige un paso de fe para un milagro. Jesús espera que nosotros hagamos algo si queremos ver el milagro. Todas las promesas de Dios, dicho sea de paso, son condicionadas a obedecer una demanda. Por ejemplo, el perdón de Dios es condicionado. Cuando usted lee el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, dice que Dios perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. O sea, si usted no perdona, Dios no te perdona. Es muy fácil decir que hay no sé cuántas miles de promesas en la Biblia y que todas son nuestras y bla, 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 y no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que si usted no cumple con las demandas de las promesas no son suyas. Las promesas son para aquellos que cumplen las demandas de Dios. Ese es el detalle. Ahora, Jesús les está diciendo a ellos, muevan la piedra. ¿Quiere ver el milagro? ¿Quiere que Lázaro resucite? Muevan la piedra. Yo no la voy a mover. Y cabe recalcar que Jesús podría mover la piedra perfectamente. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es omnipotente. Él podría hacer ¡fum! Y la piedra se mueve. Sin embargo, Jesús no mueve la piedra. Jesús manda a que otros lo hagan. Y eso es un detalle muy importante. Lo segundo, viene una excusa. ¿Qué es lo que dice Marta? Señor, y de ya. O sea, huele mal. O sea, mi hermano se murió hace 4 días. O sea, tiene gusanos, tiene de todo ahí. ¿Quién sabe qué? Huele horrible. ¿Cómo voy a abrir la piedra? Es un sepulcro. No lo podemos saber. Y sabe una cosa, y es que el y de ya es la excusa de un milagro aparentemente imposible para la mente humana. ¿Cuántas veces usted no le ha puesto excusas a Dios para un milagro que usted mismo está esperando? Usted está esperando un milagro de parte de Dios. Deje de ponerle excusas a Dios. Dios lo puede hacer aunque hiera. Aunque parezca que todas las puertas están cerradas. Aunque parezca que no hay posibilidades de nada. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Aunque parezca que no hay manera de recuperar la casa. Aunque parezca que no hay cura para una enfermedad, aunque parezca que no hay dinero en ningún lugar para pagar lo que necesitamos, aunque parezca que no hay solución, aunque llega ya, usted tiene que entender que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Versículo 40, un detalle importante. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Me llama la atención porque en Juan capítulo 11 Jesús no le ha dicho esto a Marta. Jesús, si usted lee los versículos, Jesús no le ha dicho esta declaración. Quiere decir que en otro momento de la vida de Marta y de María y Lázaro, Jesús le ha enseñado esto a ellos. Si ustedes creen, ustedes verán la gloria de Dios. Y tal vez en más de una ocasión se los ha hecho entender. Si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Si ustedes creen, verán la gloria de Dios. No sé si Jesús tuvo algún tipo de reuniones de discipulado con ellos o algo por el estilo. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cuántas enseñanzas habrá tenido Marta y María con Lázaro y con Jesús? Para que ahora Jesús en el versículo 40 le recuerde a Marta, yo ya te había dicho, yo te he enseñado que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces? Y sabe una cosa, que a veces cuando uno, como líder, como maestro, como pastor, ha enseñado tantas veces algo sobre la palabra y la gente hace todo lo contrario, uno se enoja. Y uno dice, pero yo no le he enseñado a usted lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice que es usted. Yo no le he enseñado a usted eso, no he sido claro con la palabra. Eso es lo que Jesús le está diciendo, Jesús le está exhortando. No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Un detalle con esto, Jesús nunca ora en público. Si usted analiza la palabra, Jesús nunca ora en público. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se iba aparte al monte a orar, donde nadie lo viera, donde nadie lo escuchara. Ya que él mismo enseña en Mateo 6 que los escribas, los sabios, toda esa gente va a las esquinas a orar para ser vistos. Jesús no ora en público, nunca. Y aquí lo dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas,
Pero en esta vez lo hago de esta manera para que toda esta gente crea que me has enviado. Y Jesús hace la aclaración porque él mismo da a entender en Mateo 6 que no se ora en público, ¿verdad? Como para que me vean, obviamente. No estoy hablando de intercesión en la iglesia. Creo que entiendan el contexto. Ahora, dice el versículo 43 y 44. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Se imagina la cara de Marta y de María. Ver que Jesús estaba tan molesto. Que dice: ¿Dónde lo pusieron? O sea, ¿dónde lo enterraron? Quiten la piedra. Y que Marta diga: Jesús, pero es que huele feo. Y Jesús, todavía más enojado, le diga: ¿que no te he dicho ya que si quieres ver a la gloria de Dios, mueva la piedra? Lázaro, venga. Punto. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es omnipotente. Para Dios nada es imposible. Usted tiene que entender que a mayor prueba, mayor es el milagro. Si la prueba es muy grande, si la enfermedad es muy grande, así de grande va a ser el milagro. Así de grande tiene que ser también nuestra fe. Si usted tiene una prueba grande, usted tiene también un Dios grande. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículos 20 y 21. Efesios 3, 20, 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Usted sabe que a veces la gente le dice: ay Dios, dame un carrito. Con esa mentalidad de pobreza, pobrecito yo, y con esa, ¿verdad? Porque la gente a veces ora con mentalidad de pobre. A veces la gente ora con mentalidad de pobrecito yo. A veces la gente cree que Dios es igual de pequeño que ellos. Y no es así. La Biblia dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe una cosa? Muchas personas hoy están siendo llamadas a ministerios, a hacer misiones. La otra vez escuché un testimonio increíble. Una gente estaba en África. Tenían muchos problemas, a decir verdad, para sostenerse como misioneros. Y por esas cosas de la vida les llegó una ayuda que ellos no esperaban. Ellos clamaban a Dios por tener algo pequeño, pero les llegó una ayuda multimillonaria y terminaron poniendo una fundación enorme para ayudar a mucha más gente de lo que ellos creían. A veces nosotros oramos pensando en que Dios es limitado, y Dios no es limitado. Así como Jesús pudo resucitar a un muerto en este momento, Jesús también lo puede hacer. Jesús puede salvar a quien sea de cualquier enfermedad. Jesús lo puede hacer. A veces nosotros olvidamos quién es el Señor, olvidamos qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. Yo creo que usted vaya a Isaías 53. Isaías 53. Vamos a ir a Isaías 53, versículos 3 al 6. 3 al 6. Dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondido de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe que el castigo
fue sobre Jesús. El castigo que usted y yo merecíamos fue sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A veces nosotros dejamos que las circunstancias de la vida nos quiten la paz, nos roben la paz, literalmente, nos roban la paz. Pero Jesús no va a ir a morir a la cruz otra vez para darle a usted paz, porque es que eso ya es suyo. Eso ya le pertenece a usted. Jesús murió en una cruz para que usted tuviera sanidad, para que usted fuera salvo, para que usted fuera restaurado, justificado, para que usted tuviera paz en su hogar, en su vida. Usted no tiene que dejar que absolutamente nada le ande robando esto. Cuando usted y yo estamos en pruebas, que dice Santiago 1, que estemos en sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Sumo gozo. Si yo entiendo que hay un plan de Dios para mi vida y a través de Dios, yo todo lo puedo. Si yo entiendo que Dios está en el asunto, yo voy a estar gozoso porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la falta de dinero, a pesar de lo que me esté ocurriendo, yo sé que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 6 y 7. Dice, Primera Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya la alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestada Jesucristo. Oiga, su prueba, mi prueba, lo que hacen es someter a la fe, como si fuera oro en fuego. Eso es lo que hacen las pruebas con nosotros. Qué increíble es que nuestra fe tenga que ser probada como oro. ¿En qué áreas de su vida usted duda más que Dios puede hacer? ¿En qué área de su vida le ha costado más creer que Dios puede hacer algo? ¿En sus finanzas? ¿En su familia? ¿Con sus hijos? ¿En el trabajo? ¿En el lugar de estudio? Pues ahí su fe va a ser probada como el oro. Esas áreas más débiles de fe, ahí es donde Dios lo va a probar como el oro. Porque Dios quiere que usted y yo le demos la gloria y la honra a Él. Así como Jesús lo dijo en Juan capítulo 11. Él dijo, es que esta enfermedad, esto que le está pasando a Lázaro, es para la gloria del Hijo de Dios. Y si Dios ha dispuesto una prueba para nuestra vida donde se va a manifestar su poder para su gloria, lo que Dios espera de nosotros es fe. Simplemente fe. Ahora, la prueba demuestra donde nosotros tenemos nuestra mirada. La prueba demuestra si usted está viendo los problemas o si usted está viendo al autor y consumador de la fe. ¿Qué piedra tenemos que mover usted y yo el día de hoy? Que es una prueba de fe. Para Marta, para los judíos que estaban ahí, de que Jesús dijera, muevan la piedra, eso era una prueba de fe. Tal vez usted y yo hoy tenemos que mover alguna piedra en nuestra vida. Tal vez usted y yo tenemos que hacer algo que nunca habíamos hecho. Tal vez mucha gente está tratando de buscar un trabajo y no se sienten capaces de llegar a desempeñarse correctamente. Tal vez mucha gente que hoy sueña en ir a la universidad, a hacer una carrera profesional, pero les da miedo, tienen ese temor de que no puedan. Y tal vez la prueba de fe es vaya a la universidad y le van a dar una beca porque Dios está en control de todas las cosas. Tal vez usted está esperando un trabajo y tal vez usted tiene miedo de enviar el currículum a tal lugar y qué va a pasar si me contratan y no se hacen las cosas. Y la prueba de fe es vaya, deje su currículum. Tal vez hay alguien enfermo en su casa, usted no sabe qué hacer, los médicos no dicen nada y tal vez la prueba de fe simple y sencillamente es ir e imponer manos sobre esa persona. Tal vez a veces creemos que alguien, cuando le vamos a pedir perdón, no nos va a perdonar. O tal vez no sabemos cómo perdonar a alguien. ¿Sabe? Que hay decisiones que son pruebas de fe, que es mover esa piedra. Y es lo que el Señor quiere de usted y de mí hoy, que nosotros movamos una piedra en nuestra vida, o varias piedras en nuestra vida, que son decisiones, que al fin y al cabo ponen a prueba como el oro en el fuego nuestra fe. Que usted y yo seamos cristianos como hijos de Dios, que realmente demostramos quién es el Señor para nosotros.
Que usted y yo seamos amantes de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Que usted busque a Dios en todo momento, que usted sea una persona de bien, una persona que lleva la presencia de Dios a todo lugar. Que sea usted un hombre y una mujer de fe que le creen a Dios en todo momento. Que indiferentemente de lo que suceda, su mirada está puesta en el Señor porque usted sabe que Él es el autor y el consumador de la fe. Y que si el Señor ha trazado un propósito por el cual yo pase por esta prueba, es porque la gloria se va a manifestar de Dios en medio de esto. Usted tiene que tener confianza en Dios. Yo creo que usted conmigo ore y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor, si yo he hecho cosas que a ti no te agradan, si yo he hecho cosas que no están bien delante de ti, si yo he perdido mi fe en algún momento, si no he querido mover esa roca en mi vida, yo no he querido mover esa piedra, Padre, en el nombre de Jesús, me ha costado horrores confiar y tener fe en ti. Perdóname por mis pecados, por mis errores, por todo lo que he hecho que a ti no te agradan. Yo reconozco que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, el Señor de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mis proyectos. Jesús es el Señor de todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo quiero, Señor, creer en tu palabra. Y como dices en tu palabra, el que cree en ti verá tu gloria. El que cree en ti verá tu gloria, Padre. Y yo decido hoy creer en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo tomaré decisiones serias en mi vida. Moveré las piedras que tenga que mover, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo haré los milagros en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que usted ahí en su casita piense: ¿qué piedras tengo que mover? Que esta sea una semana de bendición. Que esta sea una semana donde usted vea la gloria de Dios aún en lo que creía imposible. Porque es una cosa, cuando le creemos a Dios, cuando usted y yo sabemos el Dios que tenemos, nos volvemos imparables en la vida. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos.